quedamos con el modelo ya definido, ¿ya? El modelo lo hicimos correr, obtuvimos unos resultados que los tradujimos en esta tabla, ¿ya? Entonces, la semana pasada, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos el dibujo, o sea, hicimos el dibujo, hicimos algunos ajustes, llenamos las cargas, hicimos algunas combinaciones de carga, que fueron las combinaciones de carga por última resistencia, las CU, ¿ya? Eso fue en términos generales lo que hicimos. Entonces, esta semana que vamos a hacer, vamos a definir una carga también que va a ser estática, que la vamos, ya es como una introducción a la NSH 433 y en la carga que nosotros aplicamos como un patrón las cargas de earthquake, que significa los sismos en las direcciones X, ¿ya? Esta carga la vamos a aplicar con el método estático, ¿ya? En la norma chilena NCH 433 define dos tipos de cargas laterales por sismo. Una carga que es estática y otra carga que es a través de un método que se llama modal espectral, ¿ya? Eh, ya, pero antes vamos a iniciar la grabación. Entonces, la NCH tiene estos dos métodos para definir la carga lateral de sismo, que es el método estático, y el otro es el método modelo espectral. Nosotros vamos a ocupar el estático, o sea, se los voy a mostrar en términos generales, y vamos a definir dentro de nuestro edificio una aplicación que es una aplicación directa a través de una cosa que se llama el coeficiente estático, ¿ya? En vez de colocar las cargas laterales definidas por nosotros, vamos a hacer que el mismo programa las defina de manera automática, ¿ya? Entonces, recuerden que para poder trabajar dentro de este modelo, nosotros tenemos que abrir el candado. Esto es importante. Entonces se abre el candado. Una vez que se abre el candado, nosotros ya podemos empezar a hacer la operatoria. Entonces, como ya tenemos el modelo base ya bien definido, lo único que nos queda ahora, y antes de continuar para sacar los resultados, el primer resultado, es definir esta carga, estas dos cargas laterales que son las cargas por coeficiente estático, ¿ya? Y para poder aplicar la carga por coeficiente estático, yo al programa tengo que definir una cuestión previa. Y esa cuestión previa es de dónde saco las masas para hacer el cálculo, ¿ya? A ver, la operatoria del programa hace que el cálculo de la fuerza lateral, ¿ya?, se haga a través de una cosa que se llama el peso sísmico, ¿ya? Eso, perdón, la normativa dice que se tiene que hacer un cálculo a través del peso sísmico, ¿ok? El peso sísmico lo vamos a ver en un momento más, está definido por el peso de la estructura más un porcentaje de la sobrecarga de uso, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos definido ese peso sísmico, nosotros tenemos que aplicarle un coeficiente y ese coeficiente se transforma como una fuerza lateral, ya sea en la dirección X o sea en la dirección Y. Eso es lo que dice la teoría. Cuando nosotros este cálculo del coeficiente sísmico, si obtenemos el valor, nosotros ya tenemos el peso propio, el peso de la estructura, ¿ya? Entonces este aplica dentro del peso sísmico con el 100%. Y estas dos cargas que están acá, que son las cargas de uso de las plantas, 1 y 2, más nosotros vamos a considerar en este caso la carga de techo, porque también es una carga que es transitable, estas aplican con un porcentaje que no es el 100%, ¿ya? Ese porcentaje varía dependiendo de la aglomeración, ¿ya? Entonces,
se puede aplicar un cuarto de este peso o máximo un 50% de ese peso, adicionales al al peso propio, ¿ya? Y eso se va a conocer de aquí en adelante como el famoso peso sísmico, ¿ya? Que es la suma del peso por carga muerta más un porcentaje de las cargas de uso, ¿ya? Entonces, cuando nosotros apliquemos el programa, este programa no trabaja con el concepto de peso sísmico, sino que trabaja con un concepto de masas, ¿ya? Y las masas tienen relación porque nosotros cuando trabajamos con sismos, los sismos son aceleraciones, y la aceleración, una aceleración por una masa, le da una fuerza, ¿ok? Entonces, el programa tiene una cosa que se llama la definición de masas, ¿ya? Y cuando yo voy a definir masas, que es aquí, el define, más source, ¿ya? Que es el recurso de masa, yo voy a ver cómo está ese recurso de masa dispuesto dentro del programa. En este caso dice que la masa está siendo tomada desde los, eh, la- los propios elementos. Tengo masas adicionales, ¿ya? Eso aquí en este programa nosotros no asignamos masa a ningún nodo, por lo tanto eso no corre. El peso propio, nosotros ya está definido dentro del peso propio la masa, así que nosotros podemos desactivar estos dos, pero sí tenemos algo que no está adicionado, que es eh, un patrón de carga específico. Entonces, si yo activo acá, yo tengo dos patrones de cargas diferentes, que son las cargas de uso. El L, ya, que en este caso voy a aplicar un porcentaje, yo ya sé que es el 0.25, 0,25, lo añado, y el LR, que es también 0.25, lo añado. Ahora, ¿de dónde aparece ese 0.25? Nosotros vamos a la NSH 433 y voy a la parte del modelo. Cuando vamos a la parte de los modelos estructurales, hay un punto que señala que los modelos estructurales, para el cálculo de las masas, se deben considerar las cargas permanentes, que es la carga D, más un porcentaje de la sobrecarga de uso, que es la L, en la mayoría de los casos, y en algunos casos como el nuestro, la LR, ¿ya? Que es un 25% en construcciones destinadas a habitación privada o al uso público, donde no es usual la aglomeración, ¿ya? Y un 50% en construcciones en que es usual la aglomeración. Por ejemplo, un estadio, un teatro, que podría en durante algún evento sísmico, puede haber una aglomeración de personas y la masa, el porcentaje de la carga tendría que ocuparse el 50% y no el 25%. O sea, es el principio de este porcentaje de carga de uso obligada, ¿ya? Como adicional en masa al edificio. Recuerden una vez más que el sismo en sí, en términos generales, se puede ver como una aceleración. Entonces, mientras más masa tengo, más fuerza tengo, ¿no? Masa por la aceleración, recuerden que siempre va a ser fuerza. Entonces, como ya tenemos definido ese 0.25, y ese 0.25 nace de los datos que nos dispone el edificio, que está acá, cuando vemos nivel de aglomeración baja, nosotros ya podemos determinar que es 0.25. ¿Ok? Algunas veces este dato no se lo dan directamente, pero también uno tiende a ver lo que estamos diciendo. Estamos diciendo una bodega. Una bodega obviamente que es muy difícil que haya una alta aglomeración.
¿Ya? Entonces le colocamos OK y le vamos a colocar OK. Y una vez que tenemos definida la masa, nosotros nos falta definir el patrón de carga. El load pattern, que es lo que vamos a trabajar ahora, y es la carga de manera sísmica, vamos a ocupar una cosa que se llama auto lateral load, ¿ya? Y en el auto lateral load vamos a usar una cosa que se llama el coeficiente, usar coeficiente. Entonces vamos a modificar la carga y esta también la vamos a modificar. Al usar coeficiente, voy a mostrar aquí el lateral load, que todavía no lo vamos a modificar. Lo primero que nos muestra es la dirección que yo estoy definiendo la carga. Por ejemplo, aquí estamos con la definición X. Por lo tanto, desactivamos todo lo que son los Y. Y la dirección X le dice dirección X más excentricidad y dirección X menos excentricidad. ¿Y cuál es la excentricidad por todos los diafragmas? Es de un 5%, 0,05. Ok, nosotros vamos, como es un edificio bastante, principalmente simétrico, y para no enredar todo, vamos a explicar los cálculos de excentricidad. Ahora, esto lo uso automáticamente, o sea, aquí no hay mucha vuelta que darle. Si quieren, activan eso y le dejan a 0,5, o sea, el 5% que establece la normativa chilena, y estamos bien. ¿Ok? Esto es lo que en esto nosotros vamos a tener, que es el coeficiente de corte basal. El coeficiente de corte basal, que el que vamos a calcular ahora, es el coeficiente estático. Ya, y aquí vamos a tener que hacer una salvedad que lo voy a tener que explicar y que muchas personas se les va. Cuando lo voy a colocar OK aquí y voy a colocar modificar load 0,05, esta vez desactivo los X, desactivo las electricidades del I y sigo con 0,1. OK. El coeficiente lo vamos a calcular ahora, pero ustedes se van a dar cuenta que una vez que nosotros hacemos correr este modelo, nos va a dar una diferencia con respecto al coeficiente que vamos a calcular de manera estática, ¿ya? Y esa diferencia se produce simplemente porque el modelo toma para hacer el cálculo las masas. Y las masas, el programa automáticamente hace una concentración de masa a los nodos, ¿ya? Y en esa concentración de masa a los nodos, el primer piso, ¿ya? Parte de la masa de las columnas que están en el primer piso las va a tirar al piso, a la fundación, ya a la base, y esa masa la va a perder. Por lo tanto, el coeficiente que nosotros vamos a colocar, vamos a tener que hacer una especie de ajuste. ¿Para qué? Para que cuando hagamos correr el programa con el coeficiente ya ajustado, nosotros vamos a tener el corte basal que debemos tener, ¿ya? Entonces hagámoslo. ¿Cómo es el corte basal? ¿Cuál es la fórmula del corte basal? La fórmula del corte basal a través de coeficiente estático. Voy al método de análisis estático, ¿ya? El método de análisis estático, esto también es importante. Los métodos de análisis estático, y aquí lo dice la normativa chilena, en este momento son dos, ¿ya? Y que es el análisis estático y el modal espectral, ¿ya? Pero hay algunas cosas que es importante mencionar, que cualquiera sea el método de análisis usado, se debe considerar un modelo con un mínimo de 3 grados de libertad por piso. ¿Y eso qué quiere decir? 2 desplazamientos y una rotación en torno a la vertical. Lo bueno de trabajar ya, ¿y eso qué significa? Que si yo tengo 3 pisos, como en este caso, como mínimo yo tendría que tener 9 grados de libertad, ¿ya? 9 grados de libertad, los dos desplazamientos laterales
y la rotación con respecto al eje vertical. Ahora bien, como nosotros estamos trabajando con un modelo computacional mucho avanzado, la verdad es que aquí tenemos todos los grados de libertad que nos podamos imaginar. ¿Ya? De hecho, no hicimos restricción por grado de libertad, así que tendríamos que empezar a contar los nodos para poder ver cuántos grados de libertad tenemos. Así que, por lo menos esta parte ya está absorbida por el modelo que nosotros tenemos. O sea, ese es un beneficio tremendo de trabajar con modelos computacionales. ¿Ya? Ahora bien, el análisis estático tiene un problema. El problema está en que el análisis estático no se puede ocupar en todos los modelos estructurales, ¿ya? Y de hecho el modelo estático lo dice. Dice que se puede ocupar en todas las categorías 1 y 2, ubicadas en zona sísmica 1 de la zonificación indicada en la 4.1, ¿ya? Se puede ocupar en todas las estructuras de no más de 5 pisos y de altura no mayor a 20 metros. ¿Ya? Ahí ya hay una limitación más o menos importante. Las estructuras de 5 a 6, perdón, de 5 a 15 pisos, cuando se satisfaga ciertas condiciones sísmicas del edificio. ¿Ya? Entonces, la verdad es que este método es bastante limitado, por así decirlo. Un método estático solamente finalmente se puede ocupar solamente en estructuras pequeñas. ¿Ya? No, no va mucho al caso si yo estoy analizando un edificio importante de 6, 7 pisos, ya tengo que trasladarme a hacer análisis modal espectral, que no es tan complicado. ¿Ya? Pero para muchas personas lo ven como súper complicado, pero no es para nada complicado. ¿Ya? Eso se lo quería decir, o sea, este método está limitado. Ahora, hay bajo ciertas condiciones, eh, te obligan a tomar el análisis estático. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo analizo los valores máximos de los factores de modificación de respuesta, este es R, que se los voy a tener que explicar. El R es para análisis estático y el R0 para análisis modal espectral. ¿Ya? Entonces, si ustedes aquí van viendo pórticos y muros con arrastramiento. Los pórticos tiene R y R0, o sea, estático y espectral. Muros también, para todo lo que son acero, hormigones, madera, viñerías, tienen R y R0. Por lo tanto, es aplicable. Pero, si ustedes llegan al último punto que dice cualquier estructuración o material que no puede ser clasificado en alguna de las categorías anteriores, ya tiene que ocuparse un R igual 2. Bueno, y el R0, que es modal espectral, no existe. O sea, están obligados a hacerlo de manera estática. A ver, hay un material que se llama el CLT, ¿ya? Que es la madera contralaminada. ¿Ya? Ese es un material que no tiene normativa en Chile, por lo tanto no necesita, no tampoco cae dentro de ninguna de las clasificaciones que están más arriba, por lo tanto no puede usarse modal espectral, tiene que usarse estático. ¿Ya? Ahí ya es una cuestión bastante fuerte, no puede ser esa metodología. ¿Qué otro elemento? Mm, 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 em, ¿Cómo se llama la malla armada? La malla armada, que es doble malla más pluma vica al centro. Bueno, ese material tampoco se puede usar, porque no se considera como hormigón armado, porque tiene núcleo de poliestireno, por lo tanto tampoco se podría ocupar el modelo espectral y está obligado a ocupar el estático. ¿Ya? En otras palabras, ¿qué quiere decir? Que claro, cuando analizamos análisis estático, claro, hay algunas restricciones, pero también hay, bajo ciertas circunstancias, hay obligaciones de usar el estático. ¿Ya?
Ahora, el estático, ¿qué es lo que dice? Que cuando yo esté calculando el corte basal, yo tengo que calcular esta relación, C y P, donde C es el coeficiente sísmico, el que vamos a buscar ahora, I es el coeficiente relativo al edificio, ya que viene por tabla, ya, y P es el peso total del edificio, ya. Eh, ese P es calculado de acuerdo a lo que yo les indiqué delante, que es el peso del peso propio más un 25% de la carga de uso, ya que a esto siempre se le conoce como el famoso peso sísmico. Entonces, vamos despejando cosas. Eh, el C lo vamos a dejar al final. El peso sísmico ya lo tenemos. ¿Ya? El peso sísmico lo podríamos calcular acá, porque el peso sísmico, este es un 1, este es un 0.25 y este es un 0.25. Por lo tanto, más S por S y bajo el peso sísmico, en nuestro caso va a ser igual a la suma de, va a ser igual a 413.710, el 100% de la carga de U, de la carga del peso propio, más 25% de las cargas de U. ¿Ya? Ese valor es el peso sísmico y ese valor es el que vamos a ocupar aquí, donde está el SIP, es el T. ¿Okay? El I, que viene de la tabla 6233, o sea, perdón, la tabla 43, la tabla 43, si no me equivoco, está más, ¿no? Tiene que ver con la ocupación de la estructura. Entonces dice, y edificios y otras estructuras aisladas o provisionales que no destinadas a habitación, clasificadas en categorías no clasificadas en categorías 2, 3 y 4, que representan un bajo riesgo para la vida humana en caso de falla, incluyendo, pero no exclusivamente, instalaciones agrícolas, instalaciones previsorias, instalaciones menores de almacenaje. Aquí uno podría decirse que ocupemos categoría 1, eh, complejo. Después vamos a ver por qué. Después dice, en la categoría 2, todos los edificios u otras estructuras destinadas a la habitación privada o al uso público que no pertenecen a categorías 1, 3 y 4, edificios u otras estructuras cuya falla puede separar en peligro otras construcciones de categorías 1, 3 y 4. ¿Ya? Siempre hay que considerar que estas categorías, cuando nosotros dudamos, tenemos que pensar que estamos colocando en riesgo la vida humana. Por lo tanto, definir esta categoría puede estar entre el límite entre una persona está viva y una persona está muerta. Aquí hay que tener ojo y yo les voy a mostrar por qué. Y después tiene las categorías 3 y 4, que ya son cosas donde ya son cosas más conocidas, no sé, por la biblioteca, los museos, salas destinadas a asamblea, gradería al aire libre, escuelas, cárceles, etc, etc, etc. Y en la categoría 4, cuarteles de policía, centrales, correo, telégrafo, radioemisora, canal de televisión, etc. Hospitales, cuarteles de bomberos. O sea, toda la categoría 4 son todas aquellas categorías que uno sabe que no pueden, o sea, idealmente no tienen que fallar cuando hay un sismo. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando vamos a mirar el coeficiente I, que tiene que ver con la categoría que yo estoy usando, cuando yo considero que el coeficiente, que estoy en una categoría 1, que son, como ahí me decían, almacenaje menor, agrícola, o cualquier estructura que nos afecte, puede afectar la vida humana, el coeficiente I es 0,6. Cuando hablamos de un 0,6, significa que nosotros estamos aplicando un 60% de la carga que va a dar el coeficiente. O sea, porque recuerden que es el CIP, C y P. El peso sísmico ya lo tenemos. El C lo vamos a obtener.
En este caso vamos a trabajar con el coeficiente máximo. Y el I, que es el valor del coeficiente de importancia por la categoría del edificio, si estamos en la categoría 1, 0,6, estamos hablando de un 60% de la carga del peso propio por el coeficiente. Ok, un 60%. Y después la categoría que le sigue, que es la categoría 2, pasa a ser 1. O sea, el 100%. O sea, entre elegir la categoría 1 y la de categoría 2 hay un 40% de diferencia. ¿Ya? Y ese 40% de diferencia que uno lo ve como coste basal, finalmente es la fuerza que estamos considerando que va a recibir el edificio, lateralmente. ¿Ya? Y entre los coeficientes, entre las categorías 2 y 3, 2 y 4, la diferencia es un 20%. Ahora, aquí, por ejemplo, yo nunca he entendido y he hecho la pregunta, ¿por qué la categoría 3 y la categoría 4 tienen el mismo coeficiente de 1,2? ¿Ya? No lo sé y no podría respondértelo porque la verdad es que esto es parte de la normativa. Asumo que puede ser que deben comportarse igual, pero es compleja la situación porque la verdad es que, por ejemplo, un cuartel de policía obviamente tiene, tiene mayor eh, necesidad, se tiene mayor necesidad de que siga operando después de un terremoto. ¿Ya? Entonces, este coeficiente finalmente va a hacer que dependan cómo se va a diseñar los elementos. ¿Ya? No sé, realmente no sé por qué este coeficiente igual, lo he preguntado, pero la verdad es que nadie me ha dado una respuesta así que uno puede decir ya esta respuesta es válida, ¿ya? Pero para que lo tengamos en consideración. En nuestro caso no dice nada, ¿ah? En ninguna parte dije cuál es la categoría o el coeficiente de importancia que tiene este edificio. Por lo tanto, pero atendamos que es una bodega de elementos livianos, hay acceso peatonal, por lo tanto, las personas transitando, obviamente no es una biblioteca, vamos a usar como categoría del edificio 2, es decir, con un factor I1, ¿ya? Entonces, categoría 2, eso me da I, bueno, categoría I igual a un coeficiente de 1,01, ¿ya? ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría calcular el coeficiente, y aquí la normativa le coloco un nombre que lo vamos a revisar. Yo lo conozco como coeficiente estático, pero lo colocamos en el nombre de coeficiente sísmico, pero coeficiente. Le vamos a colocar un apellido que va a ser coeficiente sísmico estático, y va a ser nuestro famoso C. Ese va a ser por ahora una incógnita. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde sale ese coeficiente estático? Ese coeficiente estático viene de esta fórmula, ¿ya? Y esta fórmula tiene un pro y tiene un contra. Esta fórmula dice que se tiene que sacar que es la relación de los parámetros de tabla n de prima s tiene que ver con el A sub 0, que es la aceleración de acuerdo a la zona sísmica donde yo estoy ubicado,
R es factor de reducción que establece la tabla que les mostré hace un momento atrás. ¿Ya? En este caso es R, no R sub 0, porque R sub 0 es modelo espectral. Y el T asterisco. Y el T asterisco dice que es el periodo del modo con mayor masa translacional equivalente en la dirección del análisis. Ya. N, T' y S es fácil, tabla. A sub 0 tabla, R tabla. Pero T asterisco es cálculo. Y ese cálculo, cuando yo estoy haciendo un edificio o método estático, obviamente que yo quiero que sea lo más rápido posible de hacer. Pero como ese periodo, la pregunta fundamental, ¿de dónde lo saco? Bueno, nosotros tenemos el beneficio que ya hicimos el modelo. Por lo tanto, nosotros ya el análisis modal ya está hecho. Ya el modelo, el edificio ya tiene el análisis resuelto. Entonces, siempre por defecto el edificio siempre tiene dos modos o sea, 12 modos para trabajar. Como un edificio pequeño, esos 12 modos ya está cubierto el resultado. Si nosotros miramos y vamos a mostrar la tabla, y le decimos mostrar la estructura, la información modal y la participación de masas, le decimos OK. Aquí están los 12 modos que corrieron. Los periodos de la estructura, el primero es de 0,137 y el segundo periodo de 0,135, y en esos periodos, los periodos están vistos en segundo. ¿Ya? Tenemos que la mayor masa translacional en el X, la dirección de X, se produce, si ustedes empiezan a mirar en el UX, el primero es 0,8887, o sea, 0,8887. Y después vienen 0,0035, 0,0003, 0,0925. Si ustedes se fijan, el mayor porcentaje, si esto lo llamo porcentaje, sería que en el primer periodo, en la dirección X, se lleva un 88,87% de la masa. ¿Ya? Así se lee. Si ustedes lo llevan a este porcentaje, este es el porcentaje de masa que se lleva ese periodo. Si nosotros vamos a ver cuánta masa se lleva en de la dirección Y, no se lleva nada de masa. Se lleva un 0,033 de la masa. O en otras palabras, 0,33% de la masa. Y en cambio, en el segundo periodo, y es 0,135, y en la dirección de X no se lleva nada de la masa, pero en la dirección Y se lleva un 88,61%. Entonces, cuando vemos la fórmula, dice que T asterisco son los periodos de mayor masa translacional equivalente a la dirección del análisis. Cuando yo estoy analizando en la X, el periodo con mayor masa translacional en la X es 0,135. Cuando yo estoy analizando la Y, el mayor periodo con masa, que se llama la masa translacional es el Y. Ya, eso es. Entonces tenemos 0,887 y 0,8861. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar estos dos. Y lo vamos a mirar acá. Y le vamos a colocar que es nuestro famoso asterisco X y con nuestro famoso asterisco. ¿Ya? Y esto está siempre, es bueno colocar la unidad segundo. Ya los periodos se ven en segundo, las frecuencias se ven en hertz. Ya, y las frecuencias son periodos partidos por, o sea, las frecuencias son el 1 partido por el periodo, ya que es la inversa del periodo. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos calcular el coeficiente sísmico, ya que está aquí, la fórmula no me la sé de memoria, así que la vamos a copiar en mi pantalla.
¿Qué tenemos aquí? Tenemos, para calcular C, necesitamos tener varias cosas. Necesitamos tener el S, necesitamos tener el A sub 0, entonces necesitamos el S, necesitamos el A sub 0, necesitamos el prima, necesitamos el R. Y con eso vamos a obtener, necesitamos el N, que es el elevado. Y con eso vamos a obtener nuestro famoso C. ¿Ya? Fíjense los resultados que nos van a dar, que deben ser resultados bien extraños. Vamos a colocar aquí una tablita. Bonita. Entonces estos valores, por lo menos los que están aquí, tenemos que ver de dónde salen. Entonces vamos a colocar esto aquí para recordarnos cómo es la forma. Y vamos a la normativa. Tablas 6.3 y 6.2.3.2. ¿Ya? Entonces esas tablas están acá. Hay que darse muchas vueltas. Están aquí. Entonces la sub 0 parte por la zona sísmica. Nuestra zona sísmica está en Constitución. Constitución está en el borde de Chile y está, si nosotros vemos el mapa y nos colocamos en Talca, que debería ser de la séptima región, Constitución debería estar aquí como en la mitad. Esa zona es la zona 3. ¿Ya? Y si no quedan conformes con eso, hay una tabla, y ustedes se mueven a la séptima región, ¿ya? Y se mueven aquí y dicen zona 3, Constitución. ¿Ya? Zona 3, Constitución. Por lo tanto, cuando ya van a la tabla, en la sub 0, en la tabla a sub 0, la zona 3 tiene 0,4G. ¿Ya? Y lo vamos a dejar aquí como referencia en nuestra tabla. Entonces, una vez que tenemos este valor acá, empezamos a mirar el A sub 0. Si ustedes se fijan, A sub 0 dice que es la zona 3, 0,4G, pero la fórmula tiene el G incorporado abajo. Así que si yo coloco aquí 0,4G, G con G se va. ¿Qué es lo que es G? Es la aceleración de gravedad. Entonces, simplemente coloco aquí 0,4 y cuando yo calcule acá el C, ese G no lo considero para nada. Ahora, si ustedes son más exigentes, siempre tienen que considerar el G en la unidad que están trabajando. Si, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en metros, tiene que ser metros por segundo cuadrado. Estoy trabajando en centímetros, centímetros por segundos cuadrados. Y hay una diferencia de 100, por lo tanto es 9.81 o 981. Así que tengan cuidado con ese criterio que muchas veces se ocupa. Ya. ¿Qué es lo que nos falta? También es tabla, los valores de los parámetros del tipo suelo. Ahora bien, la tipología suelo, última pantalla, acá.
no estoy viendo el tipo de suelo. Yo el tipo de suelo se lo di. Les dije que el tipo de suelo es un suelo tipo C. Por lo tanto, los parámetros que yo estoy ocupando acá los puedo sacar directamente de la tabla. Entonces, el S para un suelo C, estamos hablando de 1.05. El T' para un suelo C es 0.45. El N es 1.40. Y algo más en la fórmula, nada más. Entonces, 5, 0.45, 4, y me faltaría el R, ¿ya? Ahora, no, la próxima vez que cuando vamos a darle espectral, les voy a dar una pequeña charla de qué es lo que se trata de los tipos de suelo, ¿ya? Un suelo C no es un suelo tan malo, así que tenemos que quedarnos conformes. Los suelos se clasifican, a ver, el suelo se clasifica de manera sísmica, ¿ya? Esta es una clasificación sísmica de los suelos, no es, a ver, es que siempre tiende a dar mucha confusión que la clasificación, confundir la clasificación del suelo para estructura o clasificación sísmica. Esta es clasificación sísmica, ¿ya? Esto cómo va a afectar el tipo de suelo va a afectar la estructura finalmente, las fuerzas que están dentro de la estructura, ¿ya? Cuando yo tengo un suelo sísmicamente más malo, obviamente que tiene factores que me empeoran la respuesta del edificio, versus suelos más buenos como el tipo A. Entonces yo podría estar en una zona súper benévola, por ejemplo, podría estar en una zona con baja aceleración, zona 1, pero con un suelo súper malo, y puede ser que en el extremo esté en una zona 3, pero con un suelo súper bueno. Entonces se puede dar la cuestión que ese suelo, al ser tan bueno, mejore la respuesta de la estructura que en una zona que es buena, como la zona 1, que está en la cordillera, por ejemplo, y con un suelo malo. ¿Ya? Entonces hay que tener ojo con la clasificación. No estamos hablando aquí de cuánta es la tensión admisible del suelo, o qué CBR tiene, o cómo le hicieron el ensayo, si lo hicieron con un triaxial, con un compresión no confinada. No, esto es otra cosa. Esto es clasificación sísmica de los suelos. ¿Ok? Entonces es importante que ustedes lo tengan claro en el momento cuando ustedes lean alguna memoria o vean alguna información de un edificio. Ya, entonces, una vez que yo tengo los datos, me falta rellenar el R y calcular los coeficientes. Y una vez que yo calculo estos coeficientes, yo tengo que hacer un análisis, compararlo con el coeficiente mínimo y con el coeficiente máximo. ¿Ya? Entonces, el R. ¿Qué es lo que es el R? El R es el factor de modificación de respuesta de la estructura y depende de la estructuración y de los materiales. Entonces, aquí tenemos dos tipos de estructuraciones básicas, ¿ya? Una que son los pórticos y otra que son los muros. En los pórticos tengo para el acero tengo los tres tipos de pórticos más usados. Y el más usado de todo, el marco corriente. ¿Ya? El marco corriente, y el marco corriente tiene que ver eh, con una estructura que yo sé que los nodos, por ejemplo, no van a disipar energía. ¿Ya? No van a, yo no diseño rótulas en ese tipo de estructuras. ¿Ya? Son cachos rígidos en los nodos, así que es la forma más corriente de desarrollar un marco. Normalmente son uniones apernadas y sumamente rígidas, ¿ya? Después tenemos los marcos intermedios, después están los marcos especiales, están los marcos con viga enrejada. Yo tengo un libro de estructura de acero que habla de análisis sísmico. Si lo desean, me escriben después de la clase y se los puedo hacer llegar ya mañana porque los tengo en la oficina. Y ahí le hablan de estos tipos de marcos especiales y le muestran cómo, por ejemplo, cómo se reducen las vigas para producir las rótulas, etc, etc. ¿Ya?
Porque recuerden que cuando yo rotulo una viga, ¿qué se produce? Se produce mayor deformación. Pero no solamente eso, cuando yo la rotulo, se libera mayor energía, ¿ya? Entonces, tiene un efecto bueno y un efecto malo. El efecto malo es que se produce mayor desplazamiento, el efecto bueno es que se produce alta liberación de energía, que es lo que yo estoy buscando en el diseño antisísmico. Entonces, el pórtico que nosotros estamos viendo es de hormigón armado, que es eso. Que podemos ver la estructura, podemos ver la estructura ya en 3D. No, ahí está. Ustedes se acuerdan, son losas y los pórticos son pórticos de hormigón armado. ¿Por qué son pórticos? Porque son composiciones de columnas, vigas y amarradas por losas. Ya no existe ningún muro, ¿ya? Y aunque existiesen muros, yo tengo que ver cuánta carga toma el muro, porque tampoco es llegar y decir que es que el muro si la carga de muro es muy baja. Entonces, ya sé que son pórticos. ¿Ya? Es un pórtico de hormigón armado, por lo tanto mi R, que es el estático en este caso, es 7. ¿Ya? Si yo tuviera el modelo espectral para el mismo modelo, yo tendría que ocupar 11, que es lo que vamos a ocupar después. ¿Ya? Ahora, eh, cuando, cuando yo estoy hablando con muros, estoy considerando muros, la cuestión cambia. ¿Ya? Porque aquí yo tengo el acero estructural, es muy parecido al que está arriba, ¿ya? La única diferencia, por ejemplo, de hacer estructura aquí empiezan a aparecer las diagonales, ¿ya? Estas diagonales cuando son excéntricas, corrientes, o sea, concéntricas corrientes, concéntricas especiales, excéntricas, ya aquí empiezan a aparecer unas cosas medio raras porque empiezan a haber como distribuciones de fuerzas especiales, ¿ya? Y esa tipología de hacer estructura a través de sistemas arrastrados se trabaja de una forma diferente y su relación de R, de reducción, empiezan ya a cambiar. Pero cuando yo estoy con el hormigón armado y, y albañilería confinada, por ejemplo, el hormigón armado yo tengo 7 y 11, que es igual al de arriba. Pero cuando yo tengo hormigón armado y albañilería, esta cuestión ya empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer unos criterios de cuánto me toma el hormigón armado en cada piso, ¿ya? Entonces eso, ahí me empiezan a cambiar a mí me empiezan a cambiar los criterios, ¿ya? Ahora bien, como nosotros estamos trabajando con pórticos, 7 es el valor que vamos a ocupar. Y R pasaría a ser 7. Y 7 arriba. Por lo tanto, ahora ¿qué nos queda calcular? Nos queda calcular el coeficiente sísmico. ¿Y cómo se calcula? Más 2.75 por el S, que es 1,05, por A0, que es 0,4, ¿ya? Por, abre paréntesis, y vamos a abrir otro paréntesis más, T', dividido por T asterisco X, cierre paréntesis, elevado a P, perdón, elevado a N, N, cierre paréntesis, y todo eso dividido por R, Enter. 0,872 en este caso, y en el otro caso 0,89, ¿ya? Esos son los dos coeficientes sísmicos que yo tendría en este caso, ¿ya? Ahora bien, la normativa les dice, cuando yo estoy calculando el coeficiente, me da una consideración bien interesante, que es limitar, porque si yo considero que 0,87, si yo por ejemplo ocupase el 0,87 acá, en la dirección X, tendría el peso sísmico por 1, estaría todo el peso sísmico, el 100% del peso sísmico, y el coeficiente sísmico
C, si yo coloco 0,87, estaríamos hablando del 87% de todo ese peso sísmico, que es enorme. Entonces, ¿qué es lo que dice la normativa? La normativa dice, le da una salvedad. ¿Ya? Y dice, un valor de C será menor que a 0S partido por 6G. Ok, entonces, el C mínimo, voy a copiar el formato de estos dos. El C min dice que es a sub 0 S partido por 6G, o sea, a sub 0 por S partido por 0. Entonces, más 0 por S partido por 6. El coeficiente mínimo 0,07. ¿Cuál es el coeficiente que tenemos? 0,872. Mayor que el C mínimo, bien, estamos bien. Y ahora vamos con el C máximo. El C máximo dice que es el C, no necesita ser mayor que el C, que el indicado en la tabla 6.4. La tabla 6.4, la tabla 6.4, que es la que está acá, para un R7 dice que el C máximo va a ser igual a C máximo va a ser igual a, cuando el coeficiente R, este hay que mirarlo bien, es R, no R sub 0, es igual a 0.35 por el S más 0.35 por el S por el A sub 0 y partido por G. Pero ojo, el A sub 0 lo tenemos sin G, así que es directo. 0.35 S A sub 0, que es 0.4. Y me dice que el C máximo para nuestro caso es de 0.147. Y nuestro coeficiente calculado es 0.87. Por lo tanto, ¿cuál coeficiente vamos a ocupar? El coeficiente máximo. Entonces, el coeficiente máximo en las dos direcciones es el mismo, por lo tanto aquí tenemos 0.147 y como tenemos 0.147, ¿ya? Y como tenemos 0.0147, nosotros ya podemos calcular cuánto es nuestro Q basal. El Q basal, Q sub 0, va a ser igual punto a peso sísmico por factor de importancia y por el coeficiente sísmico 0.147. Entonces, si lo miro así detenidamente, al aplicar 0.147 estamos teniendo un valor de 60.815 kilogramos de carga lateral, la fuerza de carga lateral, y eso equivale a cerca de 60 toneladas de carga. ¿Okay? Igual es importante la carga lateral que estamos teniendo. 60 toneladas no es un valor pequeño de carga lateral. Entonces, ¿qué hacemos? Para ir terminando hoy día, vamos a ir al modelo. Vamos a abrir este modelo. Nos vamos a ir al define. Vamos a ir al padrón de carga X. Vamos a modificar y aquí le vamos a colocar 0.147. Ok. Y aquí vamos a ir a 0.147. Miren lo que va a suceder. Lo que va a suceder es lo siguiente. Si yo hago correr el programa, ya, correo. Si voy a mostrar las fuerzas,
y al mostrar la fuerza, ya no estoy bien, tengo la estructura output y le pido que me muestre la reacción en la base, porque estábamos viendo el corte basal. Si vamos a ver el corte basal, lo que vamos a ir a mirar acá es, pero antes de hacer eso, tenemos que activar, siempre recuerden que hay que activar lo que queremos ver, y los load checks. En este caso queremos ver que esta información, aquí, y los patterns, ok, y ok. Ahora sí, si vamos a la reacción de las bases y empezamos a mirar, D ya lo teníamos, 363.000 y tanto. Y vamos a ver el corte basal en X. El corte basal en X, aquí, sí, algo aquí, impacto basal más 175L. Ahí está. Ya, había cometido un pequeño error. ¿Cuál fue mi pequeño error? Que no era pequeño error. Cuando yo cuando definí la masa, desactivé el peso de los elementos, entonces no me estaba sumando el peso propio. Entonces ahora sí, con sumar el peso de los elementos más las cargas que están asignadas, ¿ya? Yo hago el display. Miren lo que sucede. Lo que sucede es que al mostrar esto, no, el corte basal que llego a 51.276. O sea, 51.271.76. Si yo copio esto, lo pego aquí al lado para observar cuánto me está dando. ¿Sí? Voy a borrar esto. Estoy teniendo una diferencia más o menos sustancial de, estoy llegando solamente al 84% el 84% del corte basal. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Porque el programa lo que me está haciendo es cortándome todas las columnas de la parte inferior en la mitad y me la está anulando porque está diciendo que la masa se pierde en la fundación. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? Se hace lo siguiente. Se toma el corte que nos dio, 51. Este es el corte que nos dio en el programa. El coeficiente C es ese. Ese es el Q programa. El Q, el corte basal requerido. El corte basal requerido, ¿cuál es? Calculamos directamente nosotros. Eso es 60.000. Entonces, con el coeficiente corregido, C corregido, ¿cuál va a ser? Va a ser más S dividido más el coeficiente 0,147 por 60 y dividido por los 51.231. Y eso nos da un valor de 0,17436. ¿Ya?
que es lo que yo necesito incrementar ese coeficiente que está ahí para poder llegar al corte basal real. Entonces copio esto, control C, voy a Getap, voy a la definición del patrón, voy al coeficiente, luego bien, una vez que lo pego, lo hago correr, muestro la tabla, y esta vez miro el valor real, y ahí tengo los 60.815, que es aproximado al valor que mencionamos, 60.815, con todos los decimales. Y con eso tenemos nuestro edificio ya con todas las cargas corregidas. Próxima semana vamos a ver los resultados y vamos a empezar con modelo espectral. Ya chicos, esa fue la clase de hoy día. Voy a detener grabación. Ya chicos, me despido. La próxima semana seguimos con el modelo. Vayan haciendo dudas, por favor, vayan generando algún tipo de dudas para tener algo de feedback con el curso. ¿Ya? Hoy día no están todas las personas que están en la lista, pero bueno. Ya chicos, nos vemos la próxima semana. Cuídense. Espero tener la lista definitiva para mandarle la segunda tarea. Y van a tener noticias de mí y al final de esta semana. Nos vemos, cuídense. Chao, chao. Nos vemos. Chau.